Bien, finalmente lo que vamos a hacer es entender de qué manera vamos a conectar esta hoja operativa con nuestros estados financieros para efectos de poder calcular indicadores que nos parezcan relevantes. ¿Listo? Es muy importante tener presente en los escenarios que los escenarios cumplen una función que es analizar o evaluar el riesgo dentro de lo que estamos planteando. Entonces, observen que todos esos elementos que estamos hablando de los escenarios quedan consignados en esta hoja operativa y lo que estamos viendo en la hoja de estados financieros, pues finalmente es el resultado de cómo cambian esos escenarios. Pero fíjense que yo no vuelvo a tocar los estados financieros realmente para nada. Aquí yo solamente voy a ver el resultado. Los estados financieros son una hoja de resultados. Entonces, como son una hoja de resultados, pues en realidad yo acá no le meto la mano. Miren que yo acá no tengo supuestos, no tengo nada que provenga de otro lugar. Es decir, no estoy aquí operando nada directamente dentro de estos estados financieros, salvo la formulación para el cuadre. Nada distinto a eso. Entonces, la idea es que todo lo trabajemos acá con esta hoja de escenarios, operación y listas, que con estas ya es una muy buena herramienta para que le demos la flexibilidad y el dinamismo al modelo y para que no afectemos los estados financieros. Los estados financieros son solamente de resultado. La sugerencia es que en los escenarios por lo menos trabajemos tres. Y yo puse esto en la línea 3 a propósito para que ustedes vean que el escenario 3 es como el escenario base, es donde uno cree que razonablemente las cosas se pueden acercar más a lo que uno está planteando en ese escenario base. Pero algo que nos interesa mucho hacer en este ejercicio es entender los escenarios como unos rangos de posibilidades. Recuerden que cuando estamos pensando en esto, todas estas en última son variables aleatorias y la probabilidad de que yo tenga un valor constante en una variable aleatoria o un valor determinado en un continuo de datos, la probabilidad es cero, ¿sí? Entonces lo más probable es que el escenario base nunca se nos vaya a dar porque simplemente por probabilidad la probabilidad es cero. Pero lo que sí es importante es que nos ubiquemos dentro de un rango de posibilidades y que sepamos dentro de ese rango de posibilidades si tiene sentido o no tiene sentido ejecutar esa estrategia. Entonces, por eso se pone esto en la línea 3. Lo que yo suelo pensar es cómo colocar esta información de tal forma que el escenario 3 es la base, los escenarios 2 y uno son escenarios negativos, digamos, donde las cosas se dan en contra de lo que nosotros estamos esperando, y los escenarios 4 y 5 tienden a ser rangos favorables. El escenario uno y el escenario 5 son los rangos en donde en el escenario uno es tal vez la peor situación de todas, el escenario riesgoso, donde uno dice, bueno, si todo sale mal, ¿qué tan malo es y qué tan duro es el impacto? Ese es el escenario uno. Y el 5 es, si todo sale bien, si todo sale bien en ese escenario 5 pues yo también qué puedo esperar. Este es un ejercicio también de evaluación, ¿saben? Es un ejercicio en donde yo lo que estoy haciendo es tratando de evaluar qué tan efectivo soy y qué tanto sentido tiene asumir el riesgo que estoy asumiendo en este escenario, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy ejecutando determinadas estrategias, sé que puede salir bien, sé que puedo salir mal, pero me interesa mucho saber si me sale mal, qué tan mal me sale y si me sale bien, qué tan bien me sale. ¿Por qué? Porque en última se convierte en una apuesta a riesgo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es una apuesta a riesgo? No es una apuesta como la de un casino, sino es una apuesta basada en probabilidades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo estoy haciendo un experimento de probabilidades, entonces lo que yo trato de hacer cuando estoy tomando este tipo de decisiones es que la probabilidad esté a mi favor, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que yo tenga más probabilidad de ubicarme entre los escenarios 3 a 5 que ubicarme en los escenarios del 2 al 1. Ese es el primer elemento de decisión. Si yo puedo ver razonablemente dentro de mi estudio y el análisis de las variables que yo estoy mirando, que yo puedo estar más del 3 al 5 que del 2 al 1, ya las probabilidades están jugando a mi favor. Pero ese es un componente. El segundo componente importante también es que yo quiero ver que, em, que si me va bien, esto que me va bien me compense lo suficiente el que me vaya mal. ¿Sí?
Y esto pensémoslo como funcionan las casas de apuestas. Ustedes han visto que en las casas de apuestas, por ejemplo, hay 2-1, 3-1, 4-1. Entonces, lo que se trata es que en la medida en que las probabilidades están más a mi favor, entonces la apuesta está más cargada hacia el lado hacia donde yo puedo ganar que hacia el lado que yo puedo perder. Y esas, pues, naturalmente son más costosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que yo quiero ver es que si esto sale bien, sea lo suficientemente bien como para que me compense el riesgo de que me salga mal. Eso es una cosa que vamos a estudiar más a profundidad cuando estemos analizando el análisis de inversión, que es en términos de cómo yo evalúo la rentabilidad y el riesgo cuando ejecuto una estrategia. Pero en principio, para que ustedes tengan esto claro dentro de la configuración, pues esto se los coloco aquí para que ustedes entiendan por qué son 5 y no son 10 o no son 15, sino por qué está pensado de esta manera. Obviamente, entre más número tenga, pues lo que pasa es que yo puedo darle unos pasitos más detallados, puedo darle más discreción, ¿sí? Más continuidad a los escenarios para que no sean tan bruscos los cambios entre unos y otros. Pero normalmente con 5 a mí me ha funcionado bien, aunque ustedes pueden darle 10, 15, 20, 100 si quisieran, pero no necesariamente es necesario darle toda esa desagregación. Y de hecho, cuando uno quiere darle ya muchos escenarios a algo, pues ya lo que hace es trabajarlo, por ejemplo, a través de RISC, que eso lo van a ver ustedes en la clase de riesgo, que ya lo que hace uno es, ya asigna uno una distribución de probabilidad para la variable y lo que se hace es a través de un movimiento browniano tratar de evaluar pues cuáles son las posibilidades. Si esa variable se comporta de acuerdo con una distribución y yo hago 1000, 5000, 10.000 intentos, cuál es el valor más probable y hacia dónde se mueven las probabilidades de resultados en el modelo. ¿Listo? Que eso es pues por supuesto algo que van a estudiar con mucho detalle en riesgo. Por aquí nos interesan que ustedes entiendan estos rangos de posibilidades dentro de los escenarios. Y entendiendo esos rasgos de posibilidades, también lo que hay que mirar acá es, por ejemplo, qué tan grave es este escenario uno. Porque si, por ejemplo, este escenario uno, si las cosas salen mal, implica que yo quiebro la compañía, pues la cosa puede ser compleja, ¿sí? De pronto uno dice, oiga, no, bajémosle un poquito a la velocidad porque si esto nos sale mal, nos podemos llevar la compañía por delante y tampoco es la idea. Entonces, eso puede ser una posibilidad. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, cuando una compañía está en un proceso de reestructuración, que uno dice es, toca hacer esta apuesta porque si no la hacemos, igual la compañía va a morir. Entonces, o la hacemos y nos sale bien, o muere definitivamente, pero ya necesitamos que esta compañía haga algo de fondo porque o si no, pues no va a salir adelante. ¿Listo? Entonces, para eso es muy importante entender el escenario uno y la mezcla entre el escenario 5 y uno para entender pues qué tanto es ese balance de riesgo-retorno entre lo que yo estoy planteando y lo que finalmente estoy obteniendo. Listo. Finalmente, para conectar esta información, fíjense que hasta este punto nosotros no hemos conectado esta información que tenemos en esta hoja operacional con los estados financieros. Esta sigue estando en ceros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente traer la información que necesitamos desde la otra hoja. Entonces, acá en venta de bienes, traeremos desde aquí, desde donde tenemos el total de la venta de bienes, traeremos el total de la venta de bienes para esta fila y lo pegamos con fórmula para que no nos dañe el formato. Ah, perdón. Haremos lo mismo para la venta de servicios. Aquí ajustamos de nuevo las celdas para que nos quepan bien los valores. Y traemos los otros ingresos también de la misma manera. Listo. Para traer los costos, entonces nos ubicamos acá en la parte de costos. Observen que siguen la misma lógica del otro lugar. Entonces tenemos la costo de la mercancía vendida. Entonces traemos acá el costo de la mercancía vendida y traemos el resto de costos que están acá listados en estas filas que están acá. Entonces traemos
el resto de costos y los traemos, los traemos acá. Y copiamos el formato para que no vayamos a tener inconveniente. Copiamos el formato de acá y lo pegamos acá. Acá nos faltó esta que va con negrilla y ya. Observen que yo hago todos estos cambios y de todas maneras el modelo debe continuar cuadrado. Si no continúa cuadrado es porque tenemos un error en la formulación. Entonces vamos a revisar acá nuevamente qué es lo que nos puede estar afectando esta formulación. Entonces vamos a borrar acá estos datos de aquí y vamos a mirar si el modelo está cuadrado. Entonces lo que está descuadrado en este caso son los costos. Mm, Entonces, para revisar por qué están descuadrados los costos, pues vamos a mirar si los estamos incorporando bien acá dentro del modelo. Entonces, acá estamos colocando costos. Miremos acá si ponemos un valor, a ver si aquí está cambiando. Ahí sigue cuadrado, o sea que aquí no está el problema. Entonces, lo que debemos aquí traer es los costos de la mercancía vendida, que es esta que tenemos acá, costos de la mercancía vendida. Y aquí seguimos cuadrados y seguimos cuadrados. Veamos los costos de logística. Seguimos o no seguimos cuadrados. Sí, acá vamos a poner esto para que nos sea más fácil verlo. Pues acá seguimos cuadrados y vamos a pues, extraerlos a los otros para ver dónde puede llegar a estar el problema. Creo que está en esta. Sí, efectivamente ahí está el problema. Entonces, el problema está en la depreciación. Entonces, vamos a traer todos estos sin contar la depreciación, porque la depreciación la debemos tener combinada con otro elemento que nos está generando ruido. ¿Listo? Entonces, como la depreciación también nos influye la otra parte del modelo que tiene que ver acá con el flujo de efectivo, entonces debe ser que no la estamos considerando dentro de el ejercicio que estamos llevando acá. Entonces acá estamos llevando la depreciación pero no la estamos llevando a los activos. Entonces ese es el error que está pasando. Entonces con eso ustedes ya pueden ver que nos queda pasado el estado financiero y no tenemos problema. Em, Luego vamos a pasar esta parte de los beneficios para los empleados. Esto nos podemos pasar con la misma estructura. Vamos a quitar este depreciación y amortización que es el que nos genera problema y lo pasamos acá. Entonces ya tenemos este, copiamos los formatos y ya tenemos trasladado nuestro estado financiero sin problema. Luego trabajamos estas otras gastos que también tenemos por aquí, que trajimos dentro del modelo. Lo pasamos acá y lo vamos a copiar a los otros periodos para que no vayamos a tener inconveniente. Listo. También copiamos el formato. Y con eso ya lo tengo listo. Esta parte de ingresos y gastos financieros por ahora la vamos a dejar en blanco porque esa la vamos a influenciar cuando estemos en la parte de financiación. Observen ustedes aquí que ya hemos cambiado todos los elementos y ya aquí la caja se me ha actualizado. Nos falta cuadrar la depreciación, pero la depreciación la vamos a ajustar cuando tengamos cambiado o cuando empecemos a trabajar en la parte de inversión, porque la parte de depreciación se afecta también cuando yo muevo los activos fijos.
¿cierto? Entonces, como cambia el volumen de los activos fijos, por ejemplo, como acá estoy abriendo más tiendas, el abrir esas nuevas tiendas me va a generar un CAPEX nuevo y ese CAPEX nuevo me va a aumentar los activos fijos y al incrementarme esos activos fijos, pues me va a reducir del disponible. Entonces, esos cambios los veremos cuando estemos revisando en el video de cómo manejar la parte de inversión. Entonces, acá lo que hemos hecho es trasladar toda la parte que ya trabajamos en la parte operacional, que es venta de bienes, los costos de ventas, los gastos operacionales y dejamos las depreciaciones por fuera porque a esas les vamos a dar un tratamiento diferente cuando estemos revisando la parte de inversión. Y también dejamos la parte de financiación por fuera y la de los impuestos porque esa la vamos a revisar después cuando estemos en la parte de inversión. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no hablamos del capital de trabajo y de cómo proyectar el capital de trabajo. La razón es porque aunque eso es operativo, no lo estamos vinculando todavía porque el capital de trabajo es una inversión. Solamente que si ustedes se dan cuenta, el capital de trabajo es una inversión en el corto plazo. O sea, es cuáles recursos yo necesito invertir en mi negocio para poder ejecutar la operación en el corto plazo. Pero es una inversión, ¿sí? De hecho, por eso en el flujo de caja libre, fíjense que resta la variación en el capital de trabajo, es decir, varía por la inversión nueva que yo tengo que realizar para poder seguir realizando mi operación. Y entonces yo tengo una inversión de corto plazo y tengo una inversión de largo plazo. La inversión de corto plazo es la del capital de trabajo que yo hago en mi negocio y la inversión de largo plazo son las inversiones estratégicas estructurales que yo hago dentro de mi negocio, como comprar una maquinaria, como comprar una flota, como comprar una compañía. Son esas inversiones estructurales en una compañía. Y las del capital de trabajo, como comprar inventario, tener cuentas por cobrar, tener cuentas por pagar. Esas son inversiones que yo tengo que hacer para poder operar en el día a día de la compañía o tener una caja mínima o un efectivo mínimo. Entonces, eso lo vamos a mirar cuando estemos en la parte de inversión. ¿Listo? Entonces, por ahora no vamos a mirar ese tema del capital de trabajo, ni lo vamos a revisar acá en la proyección ni nada, porque ese lo vamos a estudiar cuando estemos en la parte de inversión. ¿Listo? Entonces, con esto ya ustedes pueden ver, miren cómo ha quedado trasladado a los estados financieros y miren que cuando yo cambio acá los escenarios en la hoja de operación, cuando yo cambio aquí los escenarios, yo cambio el escenario 2, el escenario 3 al 4 y por ejemplo, si me paro acá en el escenario 2, acá mis estados financieros cambian de una forma. Y cuando me cambio al escenario 3, por ejemplo, fíjense que acá las ventas me aparecen de 20 billones. Y cuando me cambio al escenario 3, esas ventas se me cambian. Miren cómo cambian. Entonces, esa es la ventaja que tiene trabajar el modelo de esta manera. ¿Listo? Entonces, ya les va a quedar montado dentro de la carpeta de esta plantilla para que la miren, la observen, analicen la formulación paso a paso y puedan construir sus propios modelos. Y por supuesto, como saben, cualquier duda siempre la podemos trabajar en clase. Gracias y nos vemos en la próxima.